Entre la bruma matutina, Chen Mun se erguía como un explorador moderno, embelesado por la majestuosidad de la gran muralla china. Los ladrillos centenarios, erigidos con paciencia y pericia, narraban historias de tiempos pasados a través de sus hileras interminables. La curiosidad guiaba sus pasos mientras observaba cada detalle meticulosamente tallado en la piedra, maravillándose con la habilidad de aquellos antiguos constructores. Su mirada ávida recorría cada rincón de la estructura imponente, absorbido por la magnificencia que se desplegaba ante sus ojos. Sin embargo, entre la perfecta arquitectura, una anomalía capturó su atención. Una grieta, apenas perceptible al principio, asomaba en una sección de la muralla. La curiosidad venció la prudencia y, sin poder resistirse, se acercó a la grieta. Sus dedos, llenos de asombro, trazaron el contorno de la fisura, como si quisiera desentrañar el misterio que se ocultaba tras aquella imperfección en la perfección. Y en un instante fugaz, cuando sus yemas entraron en contacto con la grieta, un halo de luz lo envolvió, arrastrándolo hacia lo desconocido. El mundo a su alrededor se difuminó en una mezcla de colores y formas, llevándolo a una dimensión que desafiaba toda lógica y comprensión. El viento ululaba entre las paredes de piedra, despeinando los oscuros cabellos de la princesa Liamen, que ondeaban como una bandera carmesí en su desesperada huida. Ataviada con un vestido rojo bordado con hilos de oro como las novias de tiempos ancestrales, su figura destacaba como un destello en la penumbra del anochecer. Sus perseguidores, comandados por el severo general Chamin, clamaban su nombre en vano, implorando su retorno a la seguridad del palacio. La nodriza Lin, con voz entrecortada por el esfuerzo y la preocupación, suplicaba a la princesa que detuviera su fuga temeraria. Sin embargo, el corazón de Liamen latía al ritmo de la urgencia. Una determinación inquebrantable guiaba sus pasos hacia el templo sagrado, refugio custodiado por el enigmático prior, donde confiaba encontrar el refugio que su propia familia le negaba. La cuesta escarpada se extendía ante ella como un sendero de espinas, desafiando su resistencia y determinación. En el camino, entre susurros de hojas agitadas por el viento, yacía el cuerpo desnudo de un hombre. Sus ojos cerrados y su piel pálida contrastaban con el rojo intenso del atuendo de la princesa. Un inconveniente a su travesía, no puedo evitar mirar la densidad de la musculatura y la extremidad inferior que parecía moverse como oteando algo a pensar del cuerpo dormido. El general Chamin se detuvo junto a la princesa, contemplando el inesperado hallazgo con ceño fruncido, su mano aferrando con firmeza el mango de su espada. Lin se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito ahogado ante la escena. «Es el príncipe Vane, debería estar esperando a la novia en el palacio. ¿Acaso sabía que ella había escapado y ha salido en su busca?» Liamen se detuvo por un instante, su mirada desviándose del hombre inerte. El misterio se entretejía en el aire enrarecido, alimentando la intriga que latía en su interior. Pero su determinación era firme como el acero y, con un gesto apenas perceptible, reanudó su carrera hacia el refugio del templo, con más razón, si aquel hombre que yacía medio desnudo era su futuro esposo. El peso del cuerpo inerte del príncipe reposaba ahora sobre los hombros del general Chamin y sus hombres. Con solemnidad cubrieron al joven noble con un manto de tela fina, un gesto de respeto hacia la dignidad incluso en la muerte. La caravana regresó a paso lento hacia la imponente mansión, donde aguardaban respuestas en las miradas ansiosas de médicos y sabios. Más de 5 médicos, cada uno poseedor de su propia pericia y experiencia, se congregaron en torno al cuerpo del príncipe. Observaron con ojos escrutadores, aplicando diagnósticos que divergían en su conclusión. Algunos señalaban signos de envenenamiento, otros sugerían causas más misteriosas y esotéricas, sumiendo la sala en un aura de incertidumbre y especulación. El general Chamin, ceñudo pero determinado, permanecía en silencio, observando la escena con una intensidad apenas disimulada. Su lealtad hacia la princesa y su deber para con la corona lo impulsaban a desentrañar el enigma detrás de aquel fatídico descubrimiento. Mientras tanto, en las profundidades de su mente, la princesa Liamen continuaba su huida en medio de la penumbra de la noche. A pesar de la urgencia que la empujaba, una inquietante certeza comenzaba a deslizarse en su conciencia. Si aquel hombre desnudo hallado en el camino era, de hecho, su futuro esposo, la inevitabilidad de su destino se desplegaba ante ella como un sombrío telón. El matrimonio, un lazo forjado por conveniencia política, se desvanecía en un remolino de incertidumbre y peligro. Huir de esa unión, aunque pareciera su único refugio, adquiría un matiz de futilidad ante la perspectiva de un desenlace inminente. Las sombras se alargaban en su huida,
mientras los designios de un destino incierto se tejían entre la urgencia de su fuga y la siniestra sospecha que se abría paso en su corazón. El templo de la luna se erguía imponente, sus paredes de piedra abrazadas por la suave luz plateada que iluminaba la noche. En su interior, el prior, conocido por muchos como el santo del templo de la luna, se dedicaba a sus meditaciones nocturnas, un hombre cuya sabiduría y bondad eran legendarias en aquellos confines. La reputación del prior se había forjado a través de los siglos, entre historias de incontables milagros que desafiaban toda explicación lógica. Uno de los relatos más conmovedores era la resurrección de un niño, cuyos padres, envueltos en la angustia más profunda, lo llevaron al templo en busca de un milagro que desafiara a la muerte misma. El niño yacía inerte en los brazos de sus afligidos padres, quienes imploraban al santo una segunda oportunidad para su amado vástago. Con manos temblorosas y corazones al borde de la desesperación, depositaron su fe en el poder del prior, rogando por un milagro que devolviera la vida a su pequeño. El santo, con serenidad y una conexión innegable con lo trascendental, tomó al niño en sus brazos con delicadeza. Con plegarias silenciosas y una fe inquebrantable en la voluntad del universo, invocó fuerzas más allá del entendimiento humano. Un susurro de esperanza se elevó en el aire mientras el prior cerraba sus ojos, envuelto en un aura de energía espiritual. Un latido suave y apenas perceptible resonó en la estancia, un eco de vida que desafiaba la oscuridad de la muerte. Los padres, en un abrazo unificador de asombro y gratitud, presenciaron maravillados cómo el niño volvía a respirar, su pecho alzándose y cayendo en un ritmo regular, sus ojos parpadeando con la luz de la vida recién recuperada. El santo del templo de la luna, venerado por su sabiduría y sus prodigios, se convirtió en el portador de un milagro que resonaría a lo largo del tiempo, un faro de esperanza para aquellos que buscaban la luz en la oscuridad de la desesperación. El silencio del templo se vio interrumpido por el suave tintineo de los cascabeles que adornaban la túnica de la princesa Lin. La joven noble se postró con humildad frente al prior del templo de la luna, cuya mirada parecía trascender los límites del espacio y el tiempo. Santo del templo de la luna, mis plegarias buscan respuestas en medio de la oscuridad que envuelve mi destino, comenzó la princesa Lin, su voz temblorosa reflejando la incertidumbre que pesaba sobre sus hombros. El prior, con una calma que irradiaba paz interior, la observó con ojos compasivos. Habla, hija mía. El cosmos teje hilos invisibles que a menudo se entretejen en nuestras vidas, revelando senderos que no siempre comprendemos. Mi corazón se debate entre la duda y el temor, santo. La unión a la que me conducen los designios del destino parece ser una trama urdida por los enemigos de mi familia. El clan Un, envuelto en intrigas y desgracias, parece buscar la destrucción de mi linaje. El prior asintió con comprensión, sus ojos reflejando la profundidad de su saber. El destino, a menudo enmarañado en la red de los acontecimientos, se revela de formas inesperadas. Pero debes saber, noble princesa, que el hombre que será tu esposo está destinado a grandes proezas. La princesa Lin frunció el ceño, el peso de la incertidumbre aún atenazando su corazón. Pero el cuerpo inerte que encontré en el bosque, ¿no es acaso un presagio funesto para el clan Un, que nos anuncia aún más desgracia? El prior se mantuvo imperturbable, su voz resonando con una serenidad que infundía confianza. El destino es un laberinto intrincado, donde las sombras de la desgracia pueden esconder la luz del mañana. El hombre que será tu esposo está destinado a desafiar incluso al mismísimo dios de la guerra si se encarnara. La princesa Lin intentó encontrar consuelo en las palabras del santo, buscando certezas en un mar de incertidumbre. Santo del templo de la luna, ¿acaso no hay palabras de consuelo para un corazón atormentado para el destino que me espera? El prior, con una mirada que abarcaba el universo en su sabiduría, simplemente asintió con suavidad. Regresa, noble princesa. El tiempo desvelará los designios del destino y la verdad se revelará a aquellos cuyos corazones estén abiertos a ella. Con un gesto de reverencia, la princesa Lin se retiró, llevando consigo las palabras del santo del templo de la luna, un faro de esperanza en medio de la tormenta que agitaba su alma. La princesa Lin descendía a la cima del templo de la luna, rodeada por el susurro de la maleza. Cada paso resonaba con una determinación renovada, su alma inquieta estaba sino resignada si con una nueva calma, bajaba por el camino principal ahora que no tenía que esconderse, su paso era más sosegado, el santo era así. Ojalá pudiera hablar como cualquiera, pero siempre decía cosas que solo él parecía entender. La sombra de la tarde acariciaba el sendero cuando, entre el follaje, un bulto irregular capturó su atención.
Al principio lo confundió con un animal desconocido, venía del templo así que estaba algo sugestionada sobre inmortales y sus cosas, su corazón latiendo como loco, con una mezcla de temor y curiosidad. Se escondió pero al notar que el bulto no se movía, la intriga la empujó a acercarse. Con precaución, la princesa Lin se aventuró, tocando el objeto en 3 ocasiones antes de correr a refugiarse. La curiosidad la empujó una vez más hacia el misterioso fardo. Con valentía, tocó aquello que parecía un fardo, pero que a su vez, resguardaba secretos bajo cerraduras desconocidas para ella. El enigma era fascinante. Las cerraduras, tan extrañas como desconcertantes, se desafiaban a sí mismas y a su comprensión. Sin embargo, el misterio era tentador, una promesa de secretos que valían la pena descubrir. Decidiendo llevar consigo aquel enigma, lo ató con habilidad alrededor de su vientre, ocultándolo bajo su capa roja. Determinada a preservar aquel secreto, se aseguró de que no hubiera indicios visibles de su carga y continuó su camino hacia la mansión. Al llegar a su habitación, la princesa Lin se aseguró de que nadie la observara. Con una mezcla de emoción y cautela, depositó el misterioso fardo sobre la mesa, liberándolo de su escondite bajo la capa roja. Observó cada detalle con una curiosidad febril. Las cerraduras, enigmáticas y herméticas, parecían desafiar toda lógica. Sin embargo, la determinación de descubrir los secretos que ocultaba aquella extraña carga encendía un fuego en su corazón. El hombre despertó en un mundo desconocido, rodeado de extraños rostros que no evocaban el más mínimo recuerdo en su mente. La habitación con sus paredes de piedra y la luz filtrándose tímidamente por pequeñas rendijas, era tan ajena como los rostros que lo observaban con curiosidad. Los médicos con sus miradas escrutadoras, volvieron a examinarlo meticulosamente, cada uno tratando de desentrañar el misterio de aquel hombre desnudo e inconsciente que había aparecido en mitad del bosque. Contra su voluntad, sometido a pruebas y análisis, todos los diagnósticos convergieron en una misma conclusión: su salud era perfecta sin rastro de enfermedad o daño físico. El general Chamin, ceñudo y decidido a descifrar el enigma, lo interrogó con una batería de preguntas que se multiplicaban como un enjambre en busca de respuestas. Sin embargo, la respuesta del hombre era siempre la misma, pronunciada con un aire de desconcierto y honestidad desconcertante: no lo sé. Las palabras del hombre resonaban en la estancia, cargadas de confusión y una extraña amnesia que envolvía su ser. Ningún recuerdo, ningún indicio de su identidad o el lugar al que pertenecía habitaba en las sombras de su mente. Los días se sucedieron en un torbellino de incertidumbre y cuestionamientos sin respuesta. El hombre, sumido en una nebulosa de desconcierto, se esforzaba por encontrar hilos de memoria que se negaban a regresar. Cada intento de evocar su pasado se disolvía en la nada, dejándolo atrapado en un abismo de olvido. El general, determinado a resolver el enigma, persistía en sus cuestionamientos, pero las respuestas continuaban siendo el eco de la confusión. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ellos, atrapados en un laberinto de misterio y desorientación. El hombre desnudo e inconsciente se convirtió en un rompecabezas cuyas piezas se habían extraviado en los pliegues del tiempo. Mientras la incertidumbre persistía, él permanecía anclado en un presente carente de pasado, un desconocido incluso para sí mismo. La princesa Lin, en sus momentos más solitarios, se sumergía en otro misterio, el que tenía que ver con aquel objeto forjado en un material desconocido para ella. Con sutileza y discreción, exploraba cada rincón del extraño artefacto, intentando desentrañar sus secretos sin éxito. Aquel ritual de indagar en lo desconocido se volvió su refugio, un pasatiempo oculto que escondía incluso de su doncella, a quien no perdonaba por haber delatado su fuga. La curiosidad por aquel misterioso objeto pronto se convirtió en una interrogante más amplia. ¿El hombre desnudo, un desconocido que había llegado a sus dominios, traería consigo más secretos? ¿Acaso aquel extraño bulto formaba parte de su equipaje, ocultando artefactos mágicos o reliquias incomprensibles? La princesa Lin se adentró en el laberinto de sus pensamientos, tratando de encontrar conexiones entre aquel hombre y el misterioso objeto. Las posibilidades se desplegaban ante ella como un abanico de incógnitas, alimentando su intriga con la esperanza de desvelar la verdad oculta tras lo sucedido. La sombra del desconocido se extendía sobre su conciencia, llevándola a cuestionarse si su presencia estaba relacionada con los secretos que envolvían aquel artefacto extraño.
Las noches se convertían en una danza entre la curiosidad y la inquietud, mientras la princesa se sumergía en un torbellino de especulaciones y suposiciones, buscando respuestas en el velo del misterio que parecía abrazar a aquel hombre y su extraño bagaje. La incertidumbre se anidaba en su pecho, creciendo como una llama avivada por la intriga. La princesa Lin, sumida en sus propias reflexiones, se aferraba a la esperanza de que el objeto o el misterioso hombre desnudo le ofreciera las respuestas que tanto anhelaba, uniendo los hilos de un destino enmarañado en incertidumbre y secretos por descubrir. La noche se cernía sobre el palacio como un manto oscuro, la luna oculta en su resguardo cósmico. La princesa Lin, envuelta en sombras y silencio, se acercó con pasos de sigilo a la cabecera de la cama donde reposaba el misterioso hombre. Con el corazón palpitando con fuerza, observó detenidamente los rasgos del desconocido en la penumbra. Su rostro, bañado por la oscuridad, parecía esculpido por la misma noche. Largas pestañas enmarcaban sus párpados, una nariz elegante se alzaba con gracia y unos labios definidos y tentadores descansaban bajo esta. Una belleza inusual para un hombre, pensó la princesa Lin, sorprendida por la exquisita armonía de sus facciones. La curiosidad la empujó al límite cuando, en el instante menos esperado, el hombre despertó. En un rápido movimiento, la princesa intentó escapar de la habitación, pero su muñeca fue atrapada con firmeza por la mano del hombre desconocido, impidiendo su huida. El brillo de sus ojos, apenas visible en la oscuridad, reflejaba la sorpresa y la determinación. La fuerza con la que sostenía la muñeca de la princesa Lin revelaba una destreza inesperada. «No huyas, princesa», susurró el hombre en un tono sereno pero firme, su voz resonando en la quietud de la habitación. La princesa Lin, con el corazón latiendo con fuerza, se detuvo en seco, su mirada clavada en la del desconocido. La tensión se palpitaba en el aire, un silencio expectante envolviendo el encuentro entre dos destinos entrelazados por el misterio y la oscuridad de la noche más profunda. La princesa Lin, con el corazón aún acelerado por el encuentro nocturno, se encontraba frente al hombre desconocido en la habitación sumida en sombras. La curiosidad la impulsaba a desvelar los enigmas que envolvían aquel extraño objeto, una bolsa sin aberturas visibles y un material desconocido, resistente incluso a los filos de los cuchillos más afilados. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué es este objeto?», inquirió la princesa, señalando la misteriosa bolsa que descansaba sobre la mesa. El hombre, con la mirada impregnada de una mezcla de desconcierto y serenidad, intentó explicar, con gestos y palabras, la ausencia de recuerdo sobre su llegada y la naturaleza enigmática de aquel objeto impenetrable. Trató de describir cómo se encontró sin memoria, desnudo e inconsciente en mitad del bosque, y cómo aquel misterioso objeto lo acompañaba sin que él pudiera explicarlo. Mientras intercambiaban palabras cargadas de misterio, un halo de luz roja comenzó a emerger, tiñendo la habitación en un resplandor carmesí. Un cosquilleo eléctrico danzaba en el aire, envolviéndolos a ambos en una espiral de luz y energía. El hombre y la princesa Lin, sorprendidos y cautivados por la inesperada manifestación, sintieron como sus cuerpos eran atraídos inexorablemente el uno hacia el otro. Una fuerza invisible los envolvía, llevándolos a flotar en un abrazo de energía indescriptible, como si fueran dos astros atrapados en una danza cósmica. En aquel abrazo de luz, sus mentes se entrelazaban, compartiendo un destello de comprensión y conexión inexplicable. El tiempo parecía detenerse mientras el resplandor carmesí los transportaba a un plano desconocido, un espacio entre dimensiones donde sus destinos se fusionaban en un instante eterno. La princesa Lin y el hombre desconocido se encontraban suspendidos en un abrazo metafísico, donde los límites del tiempo y el espacio se desdibujaban en la intensidad de aquel halo rojo. En aquel momento suspendido en el éter, sus almas se entrelazaban en una comunión inexplicable, dejando que el universo tejiera hilos de conexión entre dos seres destinados a un viaje más allá de cualquier comprensión humana. Fue así como él recuperó de golpe quién era, y que el objeto al que se refería la mujer era su mochila de viaje. Era hermosa, sin embargo, por alguna razón que tenía más que ver con la intuición que con cualquier posible explicación racional, que no existía ni podía ser encontrada en aquellas circunstancias, receló de ella y la apartó demasiado bruscamente. «Tráeme el objeto», la ordenó olvidando que él era un viajero y ella la dueña de la casa.